Este gran Enrique Krause, historiador, ensayista, escritor, ha recibido de manos del rey de España, Felipe VI, el tercer premio de Historia Órdenes Españolas, en donde se reconoce la trayectoria como historiador de Enrique Krause. Y me da mucho gusto hablarte, querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches allá en Madrid. Sí, buenas tardes, qué gusto estar hablando contigo, Joaquín, como siempre, como a lo largo de tantos años. A ver, ¿qué te están reconociendo la trayectoria de historiador? Y algo más, ¿no, Enrique? Bueno, mira, yo lo tomo simplemente como eso, como el reconocimiento, bueno, pero que yo he tomado como reconocimiento a mis maestros y a la genealogía de historiadores mexicanos, porque México es un país que tiene historia de historiadores a lo largo de muchos siglos, y España, que España reconozca con un premio específico de historia a un historiador mexicano, yo lo tomo como ese reconocimiento colectivo a la labor de la historia, a la importancia de la historia y del conocimiento histórico en México, que ha sido una constante a través de los siglos. Joaquín. Recojo una parte de cuando hablas, sí, ahí, además el lugar imponente, ¿no? El monasterio del Escorial, donde dices, Sí. La historia no es un tribunal. Nadie abraza ya la explicación providencialista de los vencedores o la fatalista que se atribuye a los vencidos. Y yo inevitablemente tengo que relacionar esto con la carta o la petición repetida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al rey de España, Felipe VI, de una disculpa por las atrocidades cometidas durante lo que llama invasión española. Bueno, mira, Joaquín, yo he querido circunscribir la recepción de este premio a su carácter específico relacionado al conocimiento histórico. Siempre me he opuesto al uso político de la historia. Yo creo que la carta a la que refieres es un uso político de la historia, ¿verdad? Y la historia y esas generaciones de historiadores a las que me he referido sirve a la verdad histórica, al saber histórico, al conocimiento histórico y no al poder. Entonces, este año de 1521 debe ser el año en donde los historiadores discutan y debatan qué tanto conocemos, qué tanto nos falta conocer, los avances en la documentación, en la explicación, en la comprensión, no solo de la conquista, sino de los 300 años de la dominación española y en general de la relación entre México y España por 5 siglos. Me parece que reducirlo todo en términos políticos a un perdón, en los términos que mencionaste ahora, pues es un uso indebido de la historia por parte de la política. Pero no es la primera vez que se hace, y no solo en México. El PRI lo hizo muchas veces, todos los regímenes, sobre todo los regímenes autoritarios, lo han hecho. Pero frente a ese uso político hay que reivindicar el conocimiento histórico. Así que no hay nada que rebatir allí. Lo que hay que hacer es insistir en la importancia de la historia como ciencia del conocimiento. Hablas también, en otra parte, te refieres al siglo XIX, dices que fue de caudillos y luchas fratricidas, tan similares a las españolas, una época en la que el odio impidió dialogar a los bandos conservador y liberal, y el efecto de esa discordia sobre el conocimiento histórico fue desastroso. Sí, porque mira, porque no solo sobre el conocimiento histórico, sino sobre el país mismo. En España y en México, los conservadores más extremos y los liberales, porque había moderados en ambos bandos, terminaron por prevalecer los extremos. Y en vez de dialogar... Recupero a Enrique Krause, se cortó la llamada, estábamos hablando de la afirmación que hace sobre el siglo XIX, es una época en la que el odio impidió dialogar a los bandos conservador y liberal, y el efecto de esta discordia
sobre el conocimiento histórico fue desastroso, tú dices también sobre los países. ¿Hay un paralelismo con el hoy? Enrique. Bueno, sí. Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta, querido? Joaquín, estamos hablando del siglo XIX. Sí creo que se precipitó la discordia en México y en España, y el único camino, que decía yo, que posible, y no me cansaré de repetirlo, es el de la concordia, que no quiere decir tener las mismas opiniones, sino dialogar en un plano de buena fe y de igualdad y de equidad. Y eso es uno de los mensajes que quise transmitir hoy en el discurso. Entonces, ¿no ves ningún paralelismo en este enfrentamiento, por lo menos desde la 4T, que plantea o se es conservador o se es liberal, o se está conmigo o se está contra mí? Bueno, mira, a mí nunca me ha gustado, naturalmente, desde los tiempos del PRI, la idea de que hay un solo camino, ¿verdad? Por supuesto que no hay un solo camino. Y el concepto de conservador y de liberal que se maneja, pues no estoy de acuerdo, porque es anacrónico y no corresponde a lo que es el verdadero sentido histórico de los conservadores y liberales. Pero, digamos que el mensaje está allí, Joaquín, y es un mensaje, para empezar, de defensa de la disciplina y de la vocación y de la misión del historiador y de la historia, ¿verdad? Y de la creencia profunda en la verdad histórica y en la posibilidad de llegar a ella a través del estudio. Y también es una prevención en contra del uso político de la historia. Bueno, esa es una parte de lo que yo quise decir. Otra parte, Joaquín, es que quiero, si me permite comentar, claro, es que para mí fue emocionante recordar frente al rey de España la grandeza de la civilización mesoamericana y el heroísmo de los mexicas y en particular de Cuauhtémoc. Así que a mí eso era importante para mí mencionar eso. No solo mencionar, sino hablar con detalle sobre eso, sobre ese tema en España, porque la verdad es que en España no hay una conciencia suficiente ni debida a esa grandeza de las civilizaciones mesoamericanas y al heroísmo del pueblo mexica que cayó, ¿no? En agosto de 1521 por obra de los conquistadores, pero también por la acción de muchos pueblos que colaboraron con Cortés y que juntos, digamos, llevaron a cabo esa empresa tan compleja que debemos seguir estudiando. Bien, te voy a hacer una pregunta personal, Enrique, por último. ¿Te sientes intimidado por los señalamientos que te hace frecuentemente el presidente López Obrador en las mañaneras? No me siento intimidado. Me da tristeza, Joaquín. ¿Por? Porque creo que nunca había ocurrido que desde el poder se infamara, teniendo todo el poder, el podio, el nacional, ¿no? Con todo el poder que eso significa olvídate de mí, contra los periodistas en México, ¿no? Ser periodista en México, Joaquín, es una labor, tú lo sabes muy bien, ya altamente peligrosa. Alguna vez escuché que López Mateos contaba esta historia, Joaquín, que había llegado López Mateos a un lugar en el sureste de México y había preguntado, a algún director de un periódico le había enseñado, más bien, un amigo le enseñó cuando llegó, la cabeza de un periódico que criticaba a López Mateos. Y López Mateos dijo, ¿y qué se cree ese tal por cual? Se refería al director de ese periódico, ¿me explicó? Sí. Bueno, al día siguiente ese director del periódico amaneció muerto. Esa anécdota
anécdota la leí alguna vez, la leyó un buen amigo mío, y yo la leí alguna vez porque la contaba Manuel Moreno Sánchez. Bien, pues la publicó en la revista Siempre alguna vez. Bueno, la palabra del poder es muy poderosa, es muy fuerte, es muy comprometedora. López Mateos no quería que mataran a ese periodista, pero a algún rival se le ocurrió que hacía un servicio al presidente metiéndole una bala al director de ese periódico o a X periodista. Bueno, eso ocurre cuando se ataca desde el poder a la libertad de expresión. Entonces, prefiero contestarte no a título personal, sino a título gremial, como uno de los, como periodista, como articulista, y hago un llamado para que eso que ha ido escalando, esa práctica que ha ido escalando, cese y dé más bien pie a una actitud de diálogo auténtico, genuino y de respeto a la libertad de opinión, que es invaluable en México y que yo creo que los mexicanos hemos ido valorando cada vez más junto con nuestra democracia. Bien, Enrique, pues gracias. Te felicito por este reconocimiento del tercer premio de Historia Órdenes Españolas que te acaba de entregar nada menos que en el Escorial el rey de España, Felipe VI. Y te mando un abrazo. A ti, con mi gratitud, y un abrazo fraternal de Joaquín. Gracias, Enrique. Te mando yo también un abrazo y saludos a la familia.